1 de enero es quizá el día más gris del año. La gente se levanta tarde después de toda una noche de fiesta, de una vida, de un año que se inicia mucho mejor. En las casas se escuchan aún las risas, las canciones, los abrazos, los gritos de la fiesta de Año Nuevo. Las calles están vacías. Algunas familias pasean entrada ya a la tarde. Pero para la mayoría de los hombres, el 1 de enero de cada año sencillamente no existe. Almuerzo y cena se confunden en una sola comida al atardecer y los efervescentes sustituyen las bebidas del día anterior. Sin embargo, Venezuela tuvo un 1 de enero. El 1 de enero de 1958 lo vivió plenamente todo el país. Aquel día, después de las 6 de la mañana, un avión de la Fuerza Aérea sobrevoló Miraflores. El avión, el ametrallamiento a Miraflores, las bombas en el Conde, el alzamiento de Maracay y los tanques comandados por Hugo Trejo marchando hacia Los Teques conmocionaron el país, debilitaron el gobierno, le dieron esperanza a sus opositores. Aquel 1 de enero de 1958 fue inolvidable para Venezuela. Es el principio del final de la caída del régimen presidido por el general Marcos Pérez Jiménez. Ahora hablan los protagonistas de los sucesos. Ellos cuentan la historia. Es importante que quede muy claro que el 1 de enero no es el punto de partida de todo el proceso. En estos momentos, yo considero muy importante esta participación nuestra, porque estamos dejando para la historia venezolana los datos precisos de todo un proceso que culmina hasta este momento con el 1 de enero de 1958. Por lo tanto, inevitablemente debo remitirme a la historia de hechos sucedidos que indudablemente tuvieron que ver y influenciaron mucho en muchos de nosotros que participamos después en el 1 de enero de 1958. Vamos a hablar de la revolución del 18 de octubre de 1945. Esa es una insurgencia militar que después, aprovechada políticamente, no da todos los frutos, porque ya el 18 de octubre trae en sí lo que después había de ser el derrocamiento del maestro Gallego. Los líderes del 18 de octubre fueron Marcos Pérez Jiménez, Mario Vargas, Mario Ricardo Vargas, Julio César Vargas, entre otros, y por lo tanto, ellos son, y a través de ellos, a excepción de Mario Ricardo Vargas, que se está tejiendo el proceso que va a culminar después con el derrocamiento del ilustre venezolano, del ilustre escritor, don Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948. Don Rómulo Gallegos es un hombre que está más allá de la política, es un hombre que nos pertenece a todos y por el cual yo realmente siento y sentí profundo respeto. Y a los años que hoy estamos relatando los acontecimientos, sigue siendo para mí la gran figura venezolana que quiso hacer mucho, pero que, elegido presidente de la República, en unas elecciones que fueron consideradas limpias, donde por primera vez el pueblo participa en la estructuración de su destino, el maestro Rómulo Gallegos, el ilustre escritor, no puede culminar su función de gobierno porque los políticos que realmente le asesoraron cambiaron totalmente el curso de la historia. Cuando se está relatando y conversando, no puede evitarse el hacer comparaciones. Don Rómulo Gallegos y el general Isaías Medina Angarita. El general Isaías Medina Angarita, un hombre calumniado, un hombre derrocado el 18 de octubre de 1945 por la ambición de un grupo de oficiales que nos engañó a los jóvenes de aquel entonces.
Yo participé en el derrocamiento. Nadie me obligó. Lo único que pudiera decir el descargo de mi conciencia es que fui engañado con un lema: tenemos que cambiar esto. Vamos a cambiar el presente venezolano. Además, proyectaron para reforzar la posición una imagen distinta al general Medina. Hablaban de un monje negro, del hombre que estaba detrás del general Medina y al cual se le debían las cosas malas que hacía Medina, que es el ilustre y respetable escritor don Arturo Larpiet, para entonces ministro del Interior del general Isaías Medina Angarita. Pero después vino el 24 de noviembre. En el 24 de noviembre no podemos hablar que hubo engaño. Ya era una conspiración en la cual estaba comprometida una gran cantidad de oficiales de las Fuerzas Armadas. Yo creo que fue un aluvión que impidió el derrocamiento de Rómulo Gallego. Posteriormente, de todos es conocida la acción del gobierno de Pérez Jiménez. Hay que recordar a Wilfrido Maña, muerto el 24 de febrero de 1953, a León-Dros Blanco, asesinado en Colombia el 10 de junio de 1954, como demostración de que en las Fuerzas Armadas había el germen, que después había de germinar, valga la expresión redundante, de lo que fue la insurgencia nuestra el 1 de enero de 1958. Todo este proceso influenció en muchos oficiales. Vino el plebiscito. El plebiscito vino a justificar el pensamiento de los que no aceptábamos la dictadura. Yo tengo que hacer un reconocimiento público a los oficiales de todas las fuerzas, porque todos, en cada fuerza había hombres inconformes con la dictadura. En las fuerzas navales había Eduardo Morales Luengo, Hugo Morales, Moralitos. En la Fuerza Armada de Cooperación, Garrido Sutil, el coronel Gámez Calcaño. En las Fuerzas Aéreas había hombres de la talla de Martín Parada, que indiscutiblemente fueron baluartes y fueron hombres definitivos para que el 1 de enero no se pueda considerar de ninguna manera como un fracaso, sino como el primer golpe serio y definitivo que se le dio a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Después del derrocamiento del señor Rómulo Gallego, para los años 51-52, nos encontrábamos un grupo de oficiales, entre otros el mayor Osío, el mayor Rujo de la Adrianza, siguiendo curso de Estado Mayor de la Universidad del Aire en Estados Unidos. Durante esta época se efectuaron en Estados Unidos las elecciones presidenciales, en las cuales ganó el general Eisenhower. También para esta época se planificaba en Venezuela las elecciones para el cambio de la Junta de Gobierno para la presidencia de la República. En Estados Unidos los oficiales de la Fuerza Aérea se preocupan y se interesan en saber qué sucede en nuestros países. Y nosotros hacíamos hincapié en que habían sucedido una serie de hechos en el país, pero que el país se encaminaría hacia unas elecciones. Elecciones que hubo y de todos es conocido el resultado. La obra del general Pérez durante su gobierno de todos es conocido. Sin embargo, debemos reconocer que entre su obra material, él abrió realmente el camino para la industrialización del país. La petroquímica, la siderúrgica y lo que es hoy la Corporación de Guayana fue obra del general Pérez. Pero la obra material sí tuvo mucha importancia, contrastó con la obra moral, con la libertad, con el desenvolvimiento del país. Las cárceles estaban llenas de presos, había paz en las cárceles, los caminos del exilio estaban llenos de venezolanos, las persecuciones, los odios, todo aquello llegó a un clímax que ameritaba un cambio definitivo. Dentro de las Fuerzas Armadas, el descontento era grande y dentro de la aviación había un grupo de oficiales que seriamente pensábamos en el camino, en el modo de terminar con esta situación. Como en las otras fuerzas también existía
el mismo estado de malestar y había también conspiraciones, nosotros logramos un acuerdo entre las otras fuerzas y esto dio como resultado el 1 de enero, que puso el régimen a tambalear y terminó el 23 de enero. Para una mejor comprensión de los sucesos que culminan con el 1 de enero de 1958, hemos dividido las acciones en 2 actos y varios tiempos. El primero de los actos sería la conspiración, es decir, todos esos sucesos que hicieron posible el segundo acto, la insurgencia del 1 de enero de 1958. Los tiempos son 5 tiempos de la conspiración. El primero, los antecedentes. El segundo tiempo, la formación de las primeras células subversivas. El tercer tiempo, la búsqueda del otro grupo dentro del ejército, puesto que había 2 grupos subversivos. El cuarto tiempo sería la unificación de los grupos subversivos y la escogencia de un líder único, que en este caso recayó en el oficial de mayor graduación dentro de los que estaban conspirando, que era Hugo Enrique Trejo. El quinto tiempo serían todas esas horas, angustiosas horas, que mediaron desde el descubrimiento por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno presidido por el general Marcos Pérez Jiménez de algunos de los complotados y la insurgencia del 1 de enero de 1958. Ahora hablan los protagonistas. Desde el inicio prácticamente de la dictadura de 1952, hay muchos grupos conspirativos. Ya para el 1957 existen concretamente 3 grupos visibles. Esos grupos son uno en las Fuerzas Aéreas, dirigido por Martín Parada y Herencio Carrillo, y 2 en el Ejército. Uno que dirigía el coronel Hugo Trejo y otro que dirigía el que les habla, para entonces capitán Juan Tineo Jiménez. En su gran mayoría todos ustedes eran oficiales jóvenes, ¿no? Sí, en realidad todos los oficiales que participábamos en esos movimientos éramos oficiales jóvenes. Incluso un grupo de ellos acaba de regresar de Estados Unidos, donde estaban haciendo cursos de capacitación, que son Mario Fajardo Lobato, Antonio Zuluaga Garocha, Luis Enrique Sucre. Efectivamente, el general Marcos Pérez Jiménez siempre tuvo una gran preocupación por el adelanto tecnológico de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, envió a un numeroso grupo de oficiales a realizar estudios de perfeccionamiento al exterior, a institutos tecnológicos e institutos de aplicación. En lo que a nosotros respecta, fuimos enviados a los Estados Unidos de Norteamérica y pasamos 3 meses, básicamente en Washington, para aprender el inglés y a otros a perfeccionarlo. Esto nos permitió la oportunidad, nos brindó la oportunidad de reunirnos un grupo de oficiales, entre los que se encontraban el capitán Mario Fajardo Lobato, el capitán Juan Luis Mazo Perdomo, Antonio Zuluaga Garocha y yo, y nos reuníamos y siempre comentábamos sobre la situación que vivía el país, especialmente la situación política. Esto unido también a las críticas y comentarios que realizaba la prensa norteamericana sobre esta situación. Hablaba de torturas, hablaba de persecuciones, de violación de los derechos humanos, de despilfarro administrativo. Y hubo un hecho muy significativo que influyó grandemente en nuestro espíritu, como fue que en noviembre del 56 vimos las elecciones norteamericanas del general Eisenhower y su opositor más cercano, que fue Alay Stevenson. Aquí el general Eisenhower se despojó de su uniforme militar para ir a la lucha en igualdad de condiciones, muy distinto pues lo que sucedía en Venezuela, en donde la dictadura, prevalida de su condición, de la fuerza de que disponía, violaba constantemente la Constitución. Esto nos hacía pensar de que esta situación que vivíamos en los Estados Unidos difícilmente podía ser cambiada si no era por la fuerza. Regresamos a mediados del 57, meses antes del 1 de enero del 58.
Y hay una cosa muy importante, el movimiento contra Pérez Jiménez nació allí en las conversaciones que tuvimos en Washington. Bueno, si se quiere poner un punto de partida de este movimiento, se podría decir que se inicia concretamente por los meses de marzo, abril, con la aparición de una revista americana, que no podría ahorita concretamente decir cuál es, pero es por el estilo de Newsweek, Time o Visión. Unos compañeros míos, que son Felipe Santiago de Tamar y Jacinto Pérez Arcay, con los cuales yo había contactado ya y hablado de estas cosas en Maracay, se trasladan a Caracas y en la bomba La Bandera de Micuchano Sánchez Beorín, allí hablamos y concretamos de que debemos iniciar algún trabajo en concreto sobre estas cosas. Entonces primero lo buscan en la bomba de gasolina y después se van en automóvil. Después salimos de ella en un automóvil, concretamente el automóvil de Testamar, que viene de Maracay, y nos ubicamos detrás del cine Arauca, como es un sitio que para esa época no había mucha gente. Ahí nos reunimos los tres, coordinamos, pues comentamos lo relativo al comentario de la revista y vemos que ya la descomposición, pues, del régimen de Venezuela se está proyectando en otras regiones, pues los Estados Unidos concretamente, ya que esa revista hace unos comentarios bastante fuertes contra el gobierno venezolano. Después de esto, ya prácticamente iniciamos el trabajo en concreto. ¿Usted dónde trabaja? Yo para ese momento soy el administrador del grupo de artillería Ayacucho. Entonces, pues por supuesto, inicio ya formalmente los contactos en ese cuartel. Y más o menos podríamos decir que se inicia la célula mía, ¿no? Que yo estoy comandando. La célula de que posiblemente da origen al movimiento de Trejo. Esos podrían hablar, serían los capitanes Luis Alberto Peña, Juan Luis Mazo Perdomo. A mediados de septiembre del año 1957, regresamos de Estados Unidos, Luis Enrique Sucre y yo, donde estábamos haciendo cursos avanzados para el ejército. Regresamos a Maracay, donde estábamos acantonados, y allí nos encontramos en el cuartel Páez con nuestro compañero de curso, Luis Alberto Peña, con quien comenzamos a conversar acerca de la situación política del país, acerca de la situación que se estaba viviendo. Y llegamos a la conclusión, pues, que la situación era bastante anormal, que no se vivía una vida feliz en el país. Naturalmente que esto no pasó a mayores, sino cuando Pérez Jiménez decide hacer el plebiscito, el cual él no tenía por qué hacerlo, puesto que había un gobierno que él llamaba constitucional, que era el gobierno que había comenzado en el año 52, cuando le quitó el gobierno a URD, a Jovito Villalba. Naturalmente él tenía que entregar. Entonces busca el plebiscito como vía de solución para eternizarse en el poder. Nosotros llegamos a la conclusión de que la única forma de evitar esto era llegar a los hechos, insurgir contra el gobierno de Pérez Jiménez. Comenzamos a buscar un grupos de oficiales que nos siguieran en esta gesta. Y naturalmente lo encontramos con que todos éramos capitanes, tenientes y subtenientes, todos oficiales subalternos. Y es bien sabido que en las Fuerzas Armadas es muy importante el grado, es muy importante la jerarquía. Entonces decidimos buscar un jefe. Se barajaron entre otros los nombres del coronel Jorge Llavaneras, de Rafael Alfonso Rabar y de Hugo Enrique Trejo. Después de discutirlo, por unanimidad se decidió que debía ser Hugo Enrique Trejo el jefe del movimiento. Y así se decidió tomar contacto con Trejo. En este pequeño espacio lleno de fotografías, de recuerdos familiares y también lleno de esperanzas, se inició la primera reunión en la cual concretamos las acciones que en el futuro habían de culminar con el 1 de enero de 1958. Aquí me reuní yo con el para entonces capitán Luis Alberto Peña, un oficial a quien recibí en el batallón Bolívar donde ejercía yo el cargo de comandante de compañía,
a quien enseñé a dar los primeros pasos en la vida militar, fue con él, posteriormente con el que daría los primeros pasos en el empeño en el cual iniciamos nuestras primeras conversaciones. Hasta este momento desconocíamos que había otro grupo de oficiales que estaba conspirando también. Y entonces empezamos a dictar, a conformar las normas estrictas para buscar oficiales. La primera norma era indiscutiblemente no conocer al jefe máximo. Es decir, el jefe máximo no debía ser conocido por ninguno de los oficiales que fuesen a entrar en el movimiento. Las células debían ser no mayores de 5 miembros. 5 miembros que no debían conocerse con los miembros de las otras células, sino únicamente entre ellos. Estos miembros debían ser personas que no hablaran mucho, pues pone en peligro cualquier secreto. Lo mismo tampoco debían ser muy callados, porque la persona muy callada no se sabe nunca lo que está pensando. No debían haber tenido contacto con Pérez Jiménez ni con el régimen de Pérez Jiménez, es decir, no debían ser personas que tuvieran ni en su familia ni en sus amistades personas perejimenistas. Tampoco aceptábamos a aquellas personas que tuviesen mucho dinero sin saber de dónde venía, porque podría ser una persona fácil de comprar. Y por último, había una frase un poquito rara, pero muy criolla. Cuando conversábamos acerca de tocar a algún oficial, decíamos hay que tocar a tal oficial y montarlo en la olla. Pero lo que voy a decir es algo que quizás pudiera pintar nuestra actitud de inhumana, pero era necesaria. Nos enfrentamos ante una dictadura que tenía los cuerpos represivos más grandes que se pueda conocer. Cuerpos represivos que no vacilaban en acabar física y moralmente con cualquier hombre. Por lo tanto, cuando un oficial, que decíamos familiarmente, toca a fulano y móntalo en la paila, cuando él aceptaba el participar, se le decía lo siguiente: acabas de adquirir un compromiso muy grave con el país, pero queremos que sepas que si nos delatas, no vas a morir tú, primero vas a ver morir cada uno de tus seres queridos, tu mamá, tu esposa, tus hijos, y al final morirás tú. Esto es inhumano, pero en aquellos momentos era necesario. Así fuimos montando la trama, organizando células de 5 oficiales, un jefe y 4 oficiales. Creo que el plebiscito es el error más grave que comete Pérez Jiménez, ya que eso muestra que él tiene idea de perpetuarse en el poder. Posteriormente a este hecho, concretamos que debemos iniciar ya realmente una lucha en forma contra la dictadura. El 22 de diciembre me traslado a Maracay. En diciembre, generalmente, las Fuerzas Armadas hacen uso de 2 periodos de vacaciones. Un grupo sale el 20 y otro sale el 28. Cuando llego a Maracay, busco a Destamar, pero este ha salido en el turno de vacaciones. Pero deja dicho que si yo voy a Maracay, le avisen inmediatamente mi presencia allí. A él le regreso y le dejo una nota. Cuando él llega a Maracay, se consigue que un oficial del grupo mío ha sido contactado. Concretamente, el teniente Córdoba Montaner. El oficial que lo trata de contactar es el capitán Luis Alberto Peña. Entonces, el Córdoba Montaner le dice a Destamar lo que está pasando, y este busca al capitán Peña y le dice que le diga a él lo mismo que le está diciendo Córdoba. Es en este momento cuando se dan cuenta que hay 2 movimientos que están luchando pues por la misma causa. Hasta ese momento no sabía que existía otro grupo conspirativo diferente al que usted comandaba. Exactamente. Hasta ese momento no se conocen los 2 grupos conspirativos. ¿Y qué hacen entonces? Entonces, el teniente Destamar invita al capitán Peña a trasladarse a Caracas. Y entonces se vienen a Caracas y llegan a mi casa alrededor de 12 a 1 de la madrugada. Y entonces el capitán Peña me dice que él tiene su jefe. Entonces me invita pues a ir donde el jefe de él, que resulta ser el teniente coronel Hugo Trejo. Nos trasladamos del teniente coronel Hugo Trejo, ahí hablamos. ¿Esa misma madrugada? Esa misma madrugada. Eso es sobre la marcha, ¿no? Esa misma madrugada. Coordinamos allí, entonces empezamos a hacer cuenta de los oficiales con los cuales cuenta
cada grupo y decidimos continuar pues en la lucha hasta concluir pues el momento oportuno para el levantamiento. Efectivamente, transcurrió un tiempo escaso realmente dentro de todo este espacio angustioso que vivimos, cuando Luis Alberto Peña se presentó en mi casa a la 1 de la mañana con mi cuñado Luis José Mogollón para participarme que ya había logrado ubicar al otro grupo y que este grupo estaba dirigido por 3 oficiales extraordinarios, valiosísimos, y que fueron un baluarte en este proceso: el capitán Juan Tineo Arismendi, el teniente Santiago Felipe Testamar y el teniente José María Córdoba Montaner, que después de llegar a una serie de conversaciones habían logrado convencerlos de la necesidad de una unificación que se realiza posteriormente en una reunión en casa de mi madre política, de mi suegra, en Bellavista, en la cual se sentaron las bases de la unidad de los grupos y, como las circunstancias aconsejaron y en relación a todo el proceso, yo fui reconocido como jefe máximo del movimiento. No marques las horas. Aquel año 1957, Lucho Gatica era el ídolo de la canción. Uno de sus grandes éxitos era El reloj. Aquel año 1957 será el último en la presidencia para el general Marcos Pérez Jiménez. El reloj estaba a punto de dar la hora. Esta noche para vivir nuestro amor y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Creo que es el momento oportuno y con un gran sentido de responsabilidad de hacer justicia a ese grupo valioso de civiles que estuvieron a nuestro lado casi todo el trayecto de nuestra angustia y casi en todos los momentos difíciles. Me voy a referir en forma muy especial a Luis Sánchez Bellorín, al doctor Eli José Mogollón, a Mario Mogollón, a el doctor Saverio Barbarritos, al escritor Julio Ramos, al doctor Manuel Egaña, al doctor Humberto Barrios Araujo y al doctor Lorenzo Fernández. También debo rendir homenaje a la mujer venezolana. Yo creo que sin nuestras mujeres, parte de la historia venezolana no se hubiera podido escribir. Y ahora debo hacer mención a algunas de ellas, las que estuvieron más cerca de nuestros actos y están muy cerca de nuestros corazones. Petra Peña, Josefa de Mogollón, Teresa de Sucre, Hilda de Gimón Báez, Dagmar de Peña. Y no menos debo referirme, dentro de un terreno totalmente diferente, al fallecido presbítero Rafael Ernesto Morales. Él fue mi intermediario entre Monseñor Arias y el doctor Rafael Calderas. Debo recordar emocionadamente que el primero de ellos me dijo que le dejara a él las oraciones. Y el doctor Rafael Calderas me mandó a decir que el Copey estaría a nuestro lado como un solo hombre. Realmente, y para también hacer justicia, fueron 2 los hombres: Humberto Barrios Araujo y Lorenzo Fernández. Recibí una llamada de un buen amigo, compañero de partido también, lamentablemente fallecido, el doctor Humberto Barrios Araujo. Y con él comenté la situación del país, no a través de los hilos telefónicos, por supuesto, pero ya habíamos tenido conversaciones previas. La llamada esa fue para invitarme a pasar por su escritorio.
Y con los antecedentes que teníamos ya yo sabía que se trataba de hacer una reunión con personas muy vinculadas o que estaban liderizando el movimiento de insurrección. La reunión se efectuó en un edificio San Luis, entre las esquinas de Curamichate a Viento. Allí, en ese escritorio, tuve la oportunidad de encontrarme con el doctor Saverio Barbarito, además, por supuesto, el doctor Barrio Arajo, y de conocer al para entonces comandante Hugo Trejo. Ahí hicimos un análisis de la situación política del país. Él me manifestó sus creencias acerca de las reacciones que había en las Fuerzas Armadas en contra del general Pérez Jiménez y definitivamente planteó la acción que se estaba a punto de tomar en días inmediatamente anteriores. Con vista a esos planteamientos, hubo intercambios de ideas y en esa reunión surgió la elaboración de una lista de posibles candidatos a ejercer el gobierno, lista de posibles ministros. Recuerdo que entre ellos estaba, en esa lista estaba incorporado el nombre del doctor Blas Lamberti, el del doctor Manuel Egaña, el del doctor Rafael Pisani. Doctor Fernández, ¿y qué forma de gobierno se pensaba llevar a cabo una vez derrocado el general Marcos Pérez Jiménez? Se pensaba en una junta de gobierno. Hubo diferencias de criterio. Se consideró la posibilidad de una junta exclusivamente de militares. Hubo rechazo a esta idea. Se consideró igualmente la posibilidad de una junta de militares y civiles. Y algunos nombres sonaron, pero la verdad es que en esa primera reunión sobre la junta totalmente estructurada no se llegó a ningún acuerdo. En un proceso como el que estamos tratando de consignar para la juventud venezolana, todas las horas, cada minuto, cada hora, cada reunión es importante. Pero fue muy importante la reunión del 23 de diciembre de 1957. Porque es en esa reunión donde fijamos como fecha de la insurgencia el 6 de enero. Razones sentimentales, emocionales, paternales. Ciertamente a 20 años de la fecha creemos que éramos niños enfrentados a tareas de hombres y de gigantes. Porque cuando se está en un empeño como aquel que nosotros habíamos pretendido culminar, las fechas sentimentales no cuentan. Sin embargo, habíamos fijado el 6 de enero para que los cadetes no se vieran involucrados en el problema, ya que el 7 de enero se incorporaban a las escuelas. Recordamos con tristeza el enfrentamiento de la Escuela de las Fuerzas Armadas de Cooperación y la Escuela Militar el 18 de octubre. Ahí estaba el semillero, la base fundamental del futuro de las Fuerzas Armadas. Indiscutiblemente, en una empresa de esta naturaleza, requiere el concurso de todas las fuerzas. Es por eso que el mayor Elí Mendoza Méndez es el responsable de preparar la entrevista entre los jefes responsables de la Fuerza Aérea, mayores Parada y Carrillo, y el suscrito. En esta reunión que se realiza detrás de Sears, frente al restaurante El Palmar, es donde se concreta y queda en forma definitiva la participación de la Fuerza Aérea con nosotros en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Me traslado a Maracay en virtud de que tengo excelente amistad con Martín Parada, que considero el líder máximo en aquellos momentos de la fuerza. Me reúno con él, acepta tomar parte en el movimiento, quiere conversar con el líder máximo, que era Hugo Trejo. Se prepara la entrevista para días subsiguientes, pero a partir de mi entrevista se sella el compromiso de la aviación con el movimiento del ejército. Nosotros acordamos con Elí Mendoza Méndez venir a Caracas, el mayor Carrillo y yo, a entrevistarnos con el jefe del movimiento, que para esa fecha no sabíamos quién era. Fuimos al círculo militar, no estaba nadie allí, y seguimos hasta detrás de Sears, donde en una camioneta se nos incorporó el coronel Hugo Trejo. Fuimos a Colinas de Bellomonte y allí hablamos con Trejo.
Trejo nos explicó, resumido, lo que él tenía, lo que planificaban con la gente que contaba, y nos preguntó qué idea teníamos nosotros sobre junta de gobierno o gobierno. Nosotros en realidad no teníamos nada. Hablamos sobre la posibilidad de hacer una junta militar, una junta cívico-militar o un presidente. Pero, lógicamente nosotros, siendo esta la primera reunión y no habiendo pensado en el asunto de gobierno, no teníamos nada concreto que decir. Trejo ya tenía inclusive lista de ministros y cargos designados en un papel que había hecho con uno de los líderes políticos. Nos preguntó quién sería el jefe, el representante de la fuerza, y nosotros pensamos que el representante natural en este caso era el coronel Jesús María Castro León. Esta reunión fue muy corta y quedamos a encontrarnos posteriormente para ultimar detalles. Le recomendamos que se reuniera posteriormente con el general Castro León y que nos iríamos informando qué iba sucediendo. Lógicamente, estábamos lejos de pensar que este alzamiento, este movimiento, se iba a producir pocas horas después. Lo que sí, lógicamente y claramente quedamos entendidos fue que si había dentro de los comprometidos personas detenidas, el golpe se abortaba. ¿Ustedes hablaron concretamente un día y una hora para que se entrevistara Castro León con Trejo? Nosotros no hablamos ni un día ni una hora para un golpe, ni para una entrevista con determinada persona. Y recuerda, la primera entrevista que teníamos con el coronel Trejo. No sabíamos que Trejo era el jefe, ni siquiera sabíamos si nosotros íbamos a reconocer a él como jefe. Durante la entrevista, los mayores Carrillo y Parada me participaron que el coronel Castro León era el representante de las Fuerzas Aéreas. Y además, dentro de los puntos a discutir, pidieron la creación del Ministerio de las Fuerzas Aéreas, el Ministerio de la Defensa para el coronel Castro León, y que un aviador tendría que ser miembro de la Junta. Es falso que nosotros hubiéramos solicitado algo para la Fuerza o para nosotros, o que hubiéramos planteado citas con el coronel Trejo y el coronel Castro León en un sitio de una hora determinada. Recuerda que el golpe 1 de enero, o el alzamiento 1 de enero, se dio por un aborto, y que nosotros, cuando nos reunimos la primera vez con el coronel Trejo, ni siquiera lo habíamos reconocido, ni lo reconocemos todavía como jefe. Sucedieron las cosas que sucedieron, pero solamente tuvimos una reunión, una sola reunión, que fue o hubiera sido base para futuras reuniones y para futuras planificaciones. La causa por la cual el 1 de enero se perdió fue falta de planificación, falta de coordinación y falta de contacto entre las diferentes fuerzas y los diferentes individuos comprometidos en el alzamiento. Punto. Pero para seguir el curso de la historia, que es lo importante en estos momentos, el 29 de diciembre, en el apartamento de Julio Ramos, se realizó la última reunión conspirativa. Se hizo un análisis militar del problema, lista de las unidades comprometidas. Participé a los presentes de que habría una junta civil, porque siempre fui opuesto a la formación de una junta cívico-militar. Junta civil que estaría presidida por el doctor Arnoldo Gabaldón y Rafael Pisani y doctor Francisco de Venancio. Además, habría un consejo consultivo político integrado por representantes de todos los partidos políticos y un consejo consultivo económico con representantes de todas las fuerzas vivas del país. Posteriormente, y esto es importante dejar constancia, se concretó ya el finiquito del juramento a los oficiales, que decía en estos términos: nosotros los abajo firmantes nos comprometemos, juramos participar en el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez hasta las últimas consecuencias. De no hacerlo, nuestra familia pagará con su vida. En realidad la idea fue mía, la de redactar y hacer firmar un documento que contendría la firma autógrafa del oficial comprometido, las huellas digitales, su cédula de identidad y su nombre claro. De este documento se pensaba sacar muchísimas copias y en el momento de la insurgencia sería arrojado sobre la ciudad de Caracas, especialmente un avión echaría estas copias sobre la ciudad. Esto con el objeto de obligar a todos los oficiales comprometidos a insurgir, porque ya teníamos por experiencia de que varios movimientos se frustraron, porque en el momento pues, de la insurgencia
varios de los comprometidos no estuvieron a las alturas. Entonces, adelantándonos a esto, pensamos en la redacción de ese documento. Pero hubo un hecho de que en la mañana del 31 de diciembre, los organismos de represión del Estado hicieron una serie de, serían más bien las autoridades militares, hicieron preso una serie de oficiales, y esto obligó a la señora Trejo a quemar este documento. El día 31 de diciembre me fui a mis labores de trabajo en la comandancia de las Fuerzas Terrestres, ubicada en el Silencio. Cuando llegué, fui sorprendido por un compañero comprometido en el movimiento, y entonces me dijo: estamos descubiertos. Me sorprendí profundamente. Inmediatamente di los pasos para informar a Hugo Trejo, como jefe del movimiento, lo que estaba sucediendo. Lo llamé en clave, establecí conversación con él, fijé una cita para entrevistarme más tarde. Alerté al capitán Pérez Méndez: espérame en tal parte porque voy a abandonar la comandancia. Me fui, efectué la conversación con Hugo Trejo, me reuní con el capitán y posteriormente me fui a mi casa. Después de empaparlo bien de la situación, de lo que estaba sucediendo y del compromiso solemne de la aviación con el ejército. Al llegar a mi casa me encontré 2 oficiales superiores del ejército que me estaban esperando para detenerme. Conversé con mi esposa, la puse al tanto de la situación, de lo que se estaba preparando, de lo que se había preparado, mejor dicho, y la alerté de que no se preocupara porque habían compromisos solemnes entre las fuerzas. Si habían detenido el ejército, la aviación actuaría. Si de lo contrario eran detenidos de la Fuerza Aérea, el ejército actuaría. La fecha para el movimiento militar había sido fijada entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero después se decidió aplazarla, porque en esa fecha se celebraba la recepción oficial al cuerpo diplomático y era expuesto, por no decir peligroso, un movimiento militar dentro de esas circunstancias y condiciones. Fue fijado tentativamente para el 6 de enero y estamos a la expectativa de esa fecha. Pero en diciembre, día 31, cuando muchos amigos y muchas familias se dedicaban a celebrar las festividades de fin de año y de comienzo del año nuevo, nosotros estábamos aquí en nuestro hogar con una tremenda preocupación, porque mi esposa sabía que yo estaba incorporado al movimiento. La única persona que se lo dije porque creía que tenía la obligación de decírselo. Numerosos nuestros hijos, sin bienes de fortuna, yo creí que tenía la obligación de expresárselo a él. Tuve la gran satisfacción de decir: mi hijo, viejo, haz tú lo que tú crees y yo te respaldaré y no te preocupes por los muchachos que yo estoy al frente de ellos. Por ahí, por cerca de las 9 de la noche, de un año nuevo preocupante y de preocupados, se presentó un emisario de la gente que estaba decidiendo la fecha para realizarlo. Se me manifestó que el movimiento sería en la madrugada del día siguiente. Fue una mezcla de confusión, de alegría y de preocupación. Yo estaba comprometido a esperar que se me viniese a buscar para ir a tomar los medios de comunicación social que más llegasen directamente al pueblo, bien sea la radio, bien sea la televisión. Ese era mi compromiso. Cuando en la madrugada, en las primeras horas de la mañana del lunes, del día 1, oímos el volar de los aviones, sentimos una alegría tremenda, pero también una tremenda responsabilidad. Dijimos, en nombre de Dios, que suceda todo por el bien de la patria. Esperamos que se nos viniese a buscar y esperamos con ansiedad y seguíamos esperando, y lo que se presentó fue una camioneta de la Seguridad Nacional llena de agentes que invadieron la casa, la allanaron, requisaron todo, investigaron todo, me hicieron preso y me llevaron
a los sótanos la seguridad.